A partir de este momento, tenemos el gusto de compartir el espacio Conociendo la Verdad. Un tiempo de reflexión y análisis en la palabra de Dios a cargo del pastor Miguel Barbero, que te llevará a conocer la verdad. Muy buenas tardes, querida audiencia. Les damos la bienvenida a nuestro espacio Conociendo la Verdad. Estamos acá junto a Silvana. Muy buenas tardes para todos y es un gusto estar una vez más juntos, todos juntos conociendo esta verdad que cada semana nos va cautivando, ¿no? Y que estamos felices porque tantas veces le dijimos que estábamos con frío. Bueno, ahora estamos a punto de empezar la primavera, ya que estamos en un tiempo bastante agradable. Creo que hay unos 17 grados en la ciudad de Montevideo en este momento. Pero el momento justo para decirles a ustedes muchísimas gracias por estar allí, a los operadores, a toda la gente que nos pone al aire, muchas gracias a todos. Tenemos el agradecimiento a un montón de personas que nos han llamado en los programas anteriores pidiéndonos oración que llevamos a la iglesia Tierra de Bendición los días martes, y allí estamos orando por su necesidad. Así que ya les invitamos a que si usted tiene una necesidad, se pueda comunicar con nosotros, aquí están los números, se pueda comunicar y con muchísimo gusto al final del programa. Y después en la iglesia vamos a estar orando por usted. Una iglesia que se prepara para dentro de 20 pocos días, 25 días por ahí, donde vamos a tener el congreso. Exactamente, el congreso. ¿Quieres adelantar algo del congreso? El congreso, que viene invitada de la República Argentina, la pastora Miriam Acosta, pastora y profeta, ¿verdad? Pastora y profeta, sí. Una mujer de Dios impresionante. Una mujer que, para que ustedes hagan una idea, vieron que nosotros siempre decimos un milagro cuando se quiere una ley natural de la física y de la lógica. Bueno, Miriam Acosta nació con síndrome Down, pero nació con enanismo. O sea, que era una persona muy, muy chiquita, pero a su vez con esa enfermedad que era congénita, o sea que siempre iba a estar así. Sin embargo, a los 14 años ella siente un dolor impresionante en los huesos. Y la llevan al hospital de Misiones, por la ciudad de Posadas, y ella gritaba, me duele, me duele, me duele, siento que me duelen los huesos. Y en 40 minutos se estiró, se fue estirando 45 centímetros. O sea, quedó bajita, quedó con 1,50 m, pero quedó normal. De estatura bajita, pero de estatura normal. Y Dios le quitó el síndrome Down. O sea que es la primera vez que yo conozco un caso de una persona que aún teniendo una enfermedad que obviamente es cromosómica, tuvo la sanidad. Impresionante. Bueno, esa mujer, ustedes no saben lo que es predicando y ministrando, cómo Dios la usa. Una persona muy humilde además, ¿no? Muy buena persona. Así que nos preparamos el 11 de octubre. El sábado 11 de octubre. Que vamos a tener 2 plenarias, ¿verdad? Una a las 15 y la otra a las 18 horas más o menos. 3 plenarias. Una a las 10 de la mañana, ¿sí?, para pastores y líderes, donde allí Miriam quiere orar por los pastores, a las 10 de la mañana. A las 3 de la tarde comienza con un grupo musical invitado que es muy bueno. Después de ese grupo viene la primer plenaria, después hay un descanso y sobre las 18 horas viene la plenaria principal, que es la de Miriam Acosta. Y para los que quieran una doble porción, el domingo 12 el domingo de octubre, a la mañana, a las 10:30 de la mañana, en la reunión con Santa Cena, vamos a tener una reunión muy especial con Miriam Acosta, que después, bueno, va a descansar un poco y ya después toma el avión y se vuelve para Argentina. Que para mí personalmente, porque la quiero mucho, la respeto muchísimo, para mí es una bendición después de muchos años que ella vuelva a Uruguay. Así que va a ser una gran bendición, ya lo estamos diciendo, 11 y 12 de octubre, o sea, previo al feriado y durante el feriado. Así que eso va a ser en nuestra iglesia de Irlanda 2027, en la ciudad de Montevideo, en el barrio de Buceo. Pero además, estamos haciendo las tratativas a ver si lo podemos pasar el evento. Para que lo puedan ver a nivel mundial. Para que lo pueda ver nuestra audiencia de Apocalipsis Network. Sería muy bueno poderlo emitir en vivo, las plenarias, porque yo creo que a muchísima gente que ahora nos está escuchando, estarán diciendo, ¿cómo me gustaría escuchar eso, no? No estoy en mi lugar, estoy en nuestro país. Exactamente, de tantos que nos mandan mensajes, que nos piden oración, o que nos mandan el testimonio que nos están escuchando, que para nosotros es realmente muy bueno. Hoy tenemos un tema basado en una pregunta.
Yo te la voy a transmitir la pregunta. ¿Hay algo imposible para Dios? La pregunta es, ¿hay algo imposible para Dios? Pensá la respuesta. Yo creo que no. No. Buah. En cuanto a lo que yo he vivido, ¿verdad? Sí. Y en cuanto a lo que he leído de la Biblia, creo que no. Pero quizás del otro lado hay alguien que te diga, sí, yo creo que hay algo imposible porque me pasó tal o cual situación y no vi la respuesta de Dios. Sí. A la pregunta, sí. ¿Hay algo imposible para Dios? Lo primero que te surge es decir, no, para Dios no hay nada imposible. Pero a veces la realidad te lleva a considerar que si para Él no es imposible hacer un milagro, ¿por qué no lo hizo para mí? ¿Por qué cuando le pedí a Dios un milagro, el milagro no vino? Entonces, muchas veces la realidad te quita la fe o te hace ver a través de los ojos, no de la fe, sino de la incredulidad. De decir, bueno, sí, Dios tiene poder, pero no quiere, o no le gusta, o no le place, o algo me pasa a mí que yo no estoy en condiciones de recibir un milagro. Y yo quiero decir algo. Cuando Dios, por ejemplo, cuando Dios hace una promesa, la mayoría de las promesas de Dios están aquí. Y yo quiero ser muy claro con esto porque cuando la iglesia empieza a predicar otros evangelios, cuando la iglesia empieza a hacer énfasis en otro tipo de doctrinas que no es la doctrina de la salvación, se empieza a jugar con los sentimientos de la gente. Por ejemplo, si yo empiezo a decir aquí que Dios lo que quiere es prosperarte, bendecirte, es que vos seas una persona de decretos, que digas y lo que vos decís se va a hacer, yo digo, no es escritural, no es escritural. Yo leo la Biblia y no veo a un apóstol Pablo diciendo, yo decreto la bendición, Timoteo, quédate tranquilo, yo decreto la bendición para tu vida. No, le dijo, persiste. Le dijo, viajes, autos, redarguye, reprende, exhorta, obliga a la gente a creer. Pero nunca le dijo, decretá nomás, Timoteo, que todo lo que vos decretes se va a cumplir. ¿Por qué digo esto? Porque están habiendo como cierto tipo de modificaciones al mensaje, que en vez de ser un mensaje de arrepentimiento, de salvación, de conversión de la gente, están habiendo una cantidad de mensajes que a la gente le alegran el corazón. Entonces la gente sale contenta. Y nosotros nos llenamos la iglesia para que la gente se vaya contenta. Nosotros queremos predicar el evangelio para que la gente cambie su corazón y se entreguen al Señor. Eso es lo principal y fundamental. Pero inicio tienen las cosas y vamos a comenzar a leer la Biblia. En determinado momento, yo voy a leer Marcos capítulo 10, cuando aparece la historia del joven rico. El joven rico, que en realidad no era tan joven porque andaba en el entorno de los 40 años, viene a Jesús, se arrodilla y le dice, Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús lo mira y se alegra en el corazón, como se alegra cada vez que un joven viene a los pies de Jesús. La alegría en el corazón de Dios cuando un joven se acerca a los pies de Jesús y le hace esta pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para tener la vida eterna? Jesús le dice, ¿tú sabes los mandamientos? Bueno, y él le dice todo, sé todos los mandamientos, todo lo he guardado desde niño, así que no hay ningún inconveniente. Y ese joven creyó que con eso alcanzaba ya para ser un discípulo de Jesús. Porque probablemente esta persona miró a los demás discípulos de Jesús y se vio con mucho más mérito que los demás. Sabía leer, sabía escribir, conocía la Torá, tenía dinero que le respaldaba lo que él quisiera hacer. Pero Jesús, así como dice que lo ama, cuando él hace esa declaración, le pide que saque lo que está en el lugar número 1 en su corazón, que era el amor a ese dinero que él tenía. Y le pide que vaya y entregue ese dinero a los pobres. Porque iba a pasar algo. Si él le daba el dinero a los pobres, iba a ser rico en el mundo espiritual. Y él dijo, prefiero ser rico en el mundo natural unos años más y no ser rico por toda la eternidad. Y se fue triste. Entonces, cuando él se va triste, los discípulos dicen, pero si el joven, este joven rico, con todo lo que sabía y con todo el dinero que tiene, no se puede salvar, ¿quién es el que se puede salvar? Y acá es donde viene la expresión que es parte de la meditación de hoy, donde dice en Marcos 10:27, entonces Jesús, mirando a los discípulos, les dice, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Ahora bien,
Usted me dirá, yo creo. Ah, no, yo creo. Yo tengo una fe, sinceramente, que aunque a veces se me debilita y a veces está a prueba, sigo teniendo fe. Yo creo que Dios puede hacer un milagro. Yo le digo, usted va bien rumbeado, va bien encaminado teniendo fe. Ahora, ¿sabe una cosa? Se puede ser un príncipe de Dios, se puede ser una persona elegida para una función especial, se puede ir y hacer esa función especial a la que Dios le mandó y sin embargo ser un incrédulo. Y si no, mire lo que voy a leer en Números capítulo 13, cuando habla de la historia de los príncipes de Israel que fueron a reconocer la tierra de Canaán, la tierra prometida. Ellos tenían que ir, reconocer la tierra y volver para dar un informe. Era uno de cada tribu. Ahí estaba Josué y estaba Caleb. Pero los otros 10 tuvieron una visión que a la hora de dar el informe, su visión fue totalmente negativa. A mí me gusta leer la palabra para que a usted le quede grabado porque esto está escrito acá. En Números 13, versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con ellos dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Así le parecíamos a ellos. ¿Sabe lo que es esto? La visión equivocada, tergiversada de la realidad. ¿Qué habían visto ellos? Habían visto unos racimos de uva, que cada uva era grande como un globo. El racimo lo colgaron en un palo grande y entre 2 personas lo iban llevando. Cuando volvieron con el racimo. O sea que el racimo, ¿qué era? El racimo era la verificación de que esa tierra era una tierra que, como Dios dice, fluía la bendición, fluía leche y miel. Que era todo lo que ellos necesitaban. La dulzura, la alimentación completa, la paz, la felicidad y la tierra en posesión. Ellos tenían ese racimo gigante que nunca habían visto unas uvas tan grandes. Sin embargo, ellos tenían una visión totalmente negativa. Ellos, aún con el racimo, seguían viendo que los hombres eran gigantes. Y Josué y Caleb dijeron, no, nosotros los vamos a vencer, los vamos a comer como a pan. Ya vimos toda la situación y Moisés, nosotros vamos a ir y los vamos a vencer. Y yo decía, no, nos queremos morir acá en el desierto antes de ir a esa tierra y ser derrotados. Y por segunda vez dicen, ojalá muriésemos. ¿Sabe lo que le pasó a esa gente? Se terminaron muriendo en el desierto. No pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Sabe por qué? Porque en vez de desearla, en vez de pelear por ella, simplemente la maldijeron. Dijeron que era una tierra que tragaba a sus moradores. Todo el que pase por ahí va a morir, porque si no te traga la tierra, te matan los gigantes. Nosotros nos vimos frente a ellos como si fuéramos langostas o cucarachas, como usted le quiera llamar. ¿Sabe? La visión que usted tiene de las cosas es fundamental para recibir la bendición. Si usted cree que no va a pasar nada, su incredulidad anula la mano de Dios. Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte, Dios quiere sacarte adelante, pero necesita que como mínimo yo le crea. Si yo no le creo, el milagro no va a suceder. La bendición no va a venir si yo no estoy dispuesto. ¿Sabe por qué? Porque tristemente yo veo que cada vez más, hoy en día, hay gente que no dice, quiero creer para ver. Sigue diciendo, tengo que ver para creer. Y yo creo que es horrible que hoy en día siga habiendo gente como estos espías
que fueron a reconocer una tierra de bendición que se les iba a dar a ellos en propiedad, y ellos dijeron, no queremos esa tierra. Esa no es la tierra que nosotros deseamos. ¿Por qué? Porque ellos tenían una visión equivocada de las cosas. ¿Sabe que muchas veces la gente tiene una visión equivocada de Dios? Creen que Dios tiene la obligación de hacer todo lo que ellos pidan. Creen que pueden ser niños caprichosos, exigiéndole a Dios las cosas de qué manera Dios la tiene que hacer y en qué momento. Y tenés que hacerlo, porque si no me meto en un ayuno y te tuerzo el brazo, vas a hacer lo que yo quiero. Y hay una visión equivocada de Dios. Él es el Señor y nosotros sus siervos. No al revés. Nosotros tenemos que obedecer. Acá, dos personas tenían la visión correcta, frente a otros que en realidad volvieron pensando, ojalá muriéramos en el desierto antes que nos lleven a esa tierra, porque si vamos a esa tierra nos van a matar los de Anac, los hijos de Anac, que son los gigantes. Los hijos de Anac, de allí se derivan Ibibenob, Goliat, el hermano de Goliat, Saf de Gof, y todos aquellos gigantes que se enfrentaron contra David y sus siervos. Pero acá no estaban. Y si estaban, iban a ser derrotados. Ahora, muchas veces la gente se pone límites. Y usted, si algo no puede hacer o no debe hacer, es ponerle límites a su fe. No le ponga límites. Todo lo que usted crea y espere, en el tiempo de Dios va a venir. Y si no, fíjese, Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Es decir, que si usted anhela algo en esta tierra, va a llegar el momento que Dios le va a dar la posibilidad de disfrutarlo. El tema es que usted nunca baje los brazos. Que usted no sea la persona que diga, ya me vencieron, ya está, ya no puedo más. Hasta acá llegué, hasta acá peleé, hasta acá fui. Porque si algo Dios quiere de parte de nosotros, ¿sabe qué es? La perseverancia, el poder seguir, el no bajar los brazos, el no decir, bueno, ya estoy derrotado, ya está, ya no voy a hacer más nada, no voy a salir adelante. Tantas cosas le pedí a Dios y hasta ahora ninguna Dios me la dio. He vivido una vida de fe muy pobre. Yo quiero decirle, no es culpa de Dios. No es culpa de Dios. Yo quiero queremos a través de este mensaje, decirle a usted, basta con esa vida espiritual mediocre. Basta con creer que, bueno, capaz que un milagrito viene sobre mi vida. ¿Sabe por qué? Porque estamos predicando al Señor de señores, estamos predicando al Rey de reyes, estamos predicando a aquel que caminó sobre la mar, estamos predicando a aquel que venció a la muerte, estamos predicando a aquel que dio la vida por usted y por mí. A Él estamos predicando. Y si le estamos predicando a Él, no podemos ser como María y Marta. Sí, Señor, nuestro hermano Lázaro resucitará algún día, en el tiempo de la resurrección postrera, en el final de todo por allá. No, tu hermano si crees va a resucitar. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Sí, voy a ver la gloria de Dios, pero algún día. ¿Sabe por qué? Porque su fe estaba mal canalizada. Yo le puedo decir a una persona, venga a la iglesia, porque si usted tiene problemas, Dios se los va a arreglar, Dios se los va a solucionar. Venga a la iglesia porque si usted cree, su hijo va a dejar las drogas, su marido va a dejar el alcohol, su hija va a dejar esa vida que está llevando. Venga a la iglesia que Dios le va a ayudar. Y yo le estoy diciendo algo que está mal, porque le estoy llevando al líder equivocado. Yo no le puedo decir a usted, venga a la iglesia y Dios le soluciona todo. Yo tengo que venir a decirle a usted, y es lo que vengo a hacer, arrepiéntase de sus pecados. Crea en el Señor Jesucristo. Y cuando usted crea en el Señor Jesucristo, usted y su casa recibirán la salvación. Entonces, son cosas tan distintas. Yo creo que Dios tiene poder para hacer milagros de todo tipo, tamaño y color. Y a veces hay un momento en que Dios lo hace y otras veces que Dios se toma un tiempo. Ese tiempo entre que Dios lo hace y que yo tengo que esperar es el tiempo en que mi fe muchas veces pasa por esa turbulencia, pasa por esa prueba en la cual o se fortalece
o se debilita y se desvanece. Y mucha gente que tal vez me está escuchando le ha pasado que su fe se ha desvanecido, porque la realidad que le toca vivir es mucho más fuerte que la poca fe que tenía en su momento. Pero ahí es donde está la enseñanza de la palabra. Cuando los discípulos veían a Jesús orando 6, 7, 8 horas, desde las 11 de la noche se iban todos a dormir, Jesús iba a orar. Y estaba orando hasta el otro día de mañana. Y ellos decían, ¿cómo hacés, Señor, que hablas con tu Padre tantas horas? Aumentanos la fe. Queremos tener la fe que tú tienes. Y Jesús le dice, no es cuestión de fe, es cuestión de actitud. Si querés estar con el Padre, orá el tiempo que lo necesites, pero cuanto más tiempo te quedes, más vas a conocer al Padre. Y saben, esa enseñanza hizo que aquellos discípulos pudieran ir entendiendo cuál era el vínculo y la relación que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. Y ahí es fundamental la oración. Entonces, tengo que buscar alguna pregunta para que Silvana se enganche, porque si no, no va a decir nada. No, te estoy dejando porque está interesante, estás profundizando en el tema, Sí. me gusta. ¿Alguna vez perdiste la fe? Perderla no, pero te puedo asegurar que ante ciertas situaciones es como que parece Que la realidad te superó. Sí, sí, pero en realidad perderla no. ¿Debilitada? Jamás. ¿Debilitada? Sí. Ahí va. Debilitada sí. Hay un momento en que uno a veces como que siente que, no sé por qué, pero pierdo la fe. Pierdo la fe. Fíjate tú que el otro día estábamos hablando con unas personas que me decían, no se ha hecho una estadística de esto, pero acá en el Uruguay hay más gente que conoce el Evangelio fuera de las iglesias que dentro. O sea que cuatriplican la cantidad de cristianos dentro de las iglesias, la que está fuera de las iglesias, que no van a ningún lado, pero que conocen las escrituras. Y eso es una responsabilidad. Una responsabilidad para la persona que conoce el Evangelio, pero no se quiere congregar o no siente dónde, y otra para nosotros, porque también son ovejas perdidas. No quiero mezclar esto, porque estamos hablando de un tema de cómo ven un problema, cómo ves el problema. Si lo ves como una solución para que tu fe se fortalezca viendo cómo Dios hace el milagro, o si ves ese problema como aquello que te va a quitar definitivamente del camino de la fe. Es cuando creo yo que más se debilitaba mi fe, cuando venía un problema y otra situación y otra dificultad y otra. Sí. Ahí es como que uno dice, bueno, ¿y cuándo Dios va a actuar? Sí. Dice que si tenemos fe como un grano de mostaza, bueno, Dios puede hacer ese milagro. Creemos, pero muchas veces la paciencia, la persistencia también, ¿no? En que pueden venir cualquier tipo de obstáculo y nosotros tenemos que seguir creyendo. ¿Sabes que me acordaba de una palabra que el apóstol Pablo dice cuando estaba en Roma? Él dice, sentía por dentro temores y por fuera conflictos. O sea, por fuera estaba lleno de conflictos y por dentro lleno de temores. Imagínate cómo estaría él. Sin embargo, era una persona que por sobre todas las cosas se refugiaba en su comunión con Dios, buscaba de la presencia de Dios, pero salía de ir preso, naufragaba el barco, lo mordía una serpiente, lo acusaban de hacer cosas contra la gente, como cuando libera a aquella muchacha con espíritu de adivinación. Sí, al apóstol Pablo le pasó de todo en su ministerio. Y sin embargo, él es el que nos da una cantidad de versículos bíblicos, de pasajes de las Escrituras que nos anima a seguir creyendo. Mismo del otro lado, a veces cuando dicen, bueno, un milagro, un pedido de oración, bueno, voy a pedir por esto, porque en realidad si fuera a pedir por todo lo que necesito, es mucho. Y Dios obra en lo poquito y en lo mucho. Dios es capaz de cambiar cualquier situación, ¿no? Sí, mira, hace muchos años atrás, yo digo, no menos de 50 años atrás, había un programa de televisión que era muy conocido de entretenimientos, donde el premio mayor era 5 minutos en un supermercado, tú sola, con un carrito, 5 minutos. Entonces, el que se ganaba el premio, le daban un carrito, le decían, bueno, ahora. Y la persona entraba al supermercado y empezaba a poner todo lo que más valor encontraba y tenía en el carro. A los 5 minutos, todo lo que tenía en el carro se lo llevaba, gratis.
Ahora fíjate que esa persona que se gana el premio entra al supermercado, le dan el carrito, toma unas piezas de pan, las pone en el carro y dice, ya está. Tenés todo para poner ahí, pero poné más cosas, poné... Con estas 2 piezas de pan yo me conformo. Van a pasar los 5 minutos y va a ser el premio que te ganaste. Esto es igual. Aquel que más quiere de Dios, más va a recibir. No es que Dios tenga límites. Yo le pongo límites. Y no pasa por incredulidad. Porque no es que yo no crea en Dios, yo creo en Dios. ¿Sabés qué pasa? Que a veces yo miro más la realidad que aquello que creo por fe. Se contraponen, se combaten mi fe con la realidad que me toca vivir. Yo creo que Dios me sana. Sí, pero el examen me dio mal. Sí, pero el médico me dijo que no había solución, que no sabían qué iban a hacer, que estaban viendo. Pero yo creo que Dios me sana. Sí, pero como el médico me dijo que no tiene solución, ¿para qué me va a sanar de algo que... Entonces, me dijo que solamente tengo 6 meses de vida, porque ha pasado. Yo conozco testimonios de gente que le han dicho tiene 6 meses de vida. Por ejemplo, mi abuela le diagnosticaron cáncer, 6 meses. Y vivió como 12 años. O sea, dieron un diagnóstico, pero Dios revirtió la situación. Bueno, y como ese caso, conozco muchísimos más, ¿no? Sí. Mirá, Dios hace como Él quiere, con quien quiere, cuando quiere. Exacto. Eso es una realidad. Lo que yo tengo que estar abierto en mi fe para decir, yo sé que Dios puede hacer un milagro. Es más, ¿a cuántos ahora que me están mirando de diferentes pueblos, ciudades y países, cuántos necesitan un milagro? Hace poco estábamos hablando de los milagros. Decíamos, Dios puede darte la respuesta a tu milagro. Dios tiene poder. Hay que darle a Dios la oportunidad de que Él actúe en nosotros. Ahora bien, si usted necesita un milagro, yo necesito, Silvana necesita, yo creo que todos necesitamos un milagro. Bueno, ¿de qué depende? Primero, de que yo lo crea. Segundo, de que yo lo pida. Y tercero, de que yo lo espere. Entonces, nosotros vamos a ser solamente mediadores. Vamos a estar acá esperando su solicitud, su pedido de milagro, un milagro. Vamos a orar específicamente para que al final de los últimos minutos de este programa nosotros podamos hacer la oración por un milagro para su vida. Y ¿sabe una cosa? Yo he tenido la posibilidad de trabajar al lado de Gigi Ávila, el evangelista más grande y más importante que yo conocí. Un hombre que su característica, tenía 2 características fundamentales. Una, su humildad, la humildad natural de Gigi Ávila. Y la otra, su comunión con Dios. Sus horas de oración, sus horas de estar clamando. Él no iba a un estadio que estaba lleno esperando su mensaje si él no estaba en comunión con Dios y en oración. Y tuve la oportunidad, cuando estuve en Uruguay, de ser su chofer. Y yo lo llevaba, yo iba manejando y Gigi venía al lado mío, y él me pasaba la mano por arriba del hombro y venía orando por mí. Todo el viaje íbamos hacia el estadio, a donde estaba la campaña, y él iba orando. Señor, bendícelo a mi hermano, fortalécelo. Un hombre de oración. Y por ser un hombre sencillo y creer en Dios, bueno, los milagros que después ocurrían era impresionante. Ahora yo me pregunto, tal vez nosotros estamos muy lejos de ser Gigi Ávila, por supuesto, pero sí tenemos la misma fe y el mismo Dios. Y yo creo que Dios hoy puede hacer milagros en su vida, en su economía, en su salud, en su familia, en su trabajo, en su vivienda. Gente que hoy está clamando por una vivienda, y Dios le puede hacer el milagro. Por supuesto que sí. Pero ¿sabe una cosa? Dios usa las cosas naturales para glorificarse. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, escríbanos su solicitud. Necesito este milagro. Y créame que Dios va a orar. Sin duda. No se olvide que todo lo natural es regido por lo sobrenatural. Lo sobrenatural es lo que hace que lo natural las cosas sucedan, para bien y para mal. Bueno, hoy vamos a pedirle a Dios que las cosas sucedan para bien y que todo lo que está mal alrededor de su vida se desvanezca. Yo creo en el poder de Dios. Pero esta palabra de hombres que fueron elegidos, que fueron llevados a una tarea, que cuando fueron a cumplir la tarea perdieron la fe, hicieron que casi abortaran aquella
obra maravillosa que fue cruzar el Jordán, pisar la tierra y tomarla en posesión. A punto de que eso no pudiera ocurrir por personas que habían perdido la fe y dijeron, es imposible, son gigantes. Capaz que usted ve gigantes y en realidad son hormigas, no son gigantes. Su mente los transporta, los lleva a pensar que son problemas grandes. Para Dios, mire, para Dios no hay problema grande ni chico. Para Dios no. Capaz que para mí sí, porque lo veo algo que me afecta más que otras cosas. Pero créame, y mire, yo estoy esperando que cada vez más lleguen los mensajes. Estoy creyendo que Dios va a hacer un milagro en el momento que usted escuche esta palabra. Por eso le invito a que nos mande su solicitud. Y lo otro, que vuelvo a la primera parte del mensaje. Cuando Jesús les enseña, no hay para Dios nada imposible. Y créame, no lo hay. No hay manera de que yo pueda decir, hay algo que Dios no puede hacer. Yo no le puedo atar las manos a Dios ni limitar su poder. Fíjense que todo lo que uno ve en el mundo fue creado por Dios. Y lo creó con su palabra. Y fue creador, y fue creador, y fue creador hasta que descansó. Pero creó todas las cosas, no solo las que nosotros vemos, sino las otras, las que no vemos. Así que imagínese que Dios, que hizo las cosas dando la orden para que existieran, ¿cómo Dios no va a hacer un milagro en la vida de sus hijos? En la vida de hijos e hijas de Dios que están pasando por una situación difícil, donde a veces su fe está en una crisis que ya no saben qué hacer para salir adelante. Créale, créale, créale a la palabra profética más segura que es la Biblia, créale. Esta palabra dice, Dios no miente. Dios no es como nosotros, no es un ser humano, Dios no miente. Y Él dijo que para Dios no hay nada imposible. Eso que usted está necesitando, háganos saber. Que para nosotros va a ser una bendición poder estar orando por usted. Y es una hermosa responsabilidad que tenemos, ¿no? Yo creo que hoy Dios va a hacer milagros. Y no solamente oramos acá, porque antes de finalizar el programa siempre oramos por cada una de las peticiones, sino que también oramos a nuestra iglesia. Los días martes. Los días martes estamos orando en Irlanda 2027. Si alguien que nos ve y es de Montevideo y se quiere acercar un día, con muchísimo gusto, le invitamos a compartir ese momento de oración donde realmente estamos orando a distancia por una cantidad de nombres, de ciudades y de países, pero que ahí están corazones que sufren, personas que están llorando, personas que están clamando, personas que están en una necesidad imperiosa de la intervención divina de Dios en sus vidas. Hay milagros que son instantáneos y otros que son progresivos. Hay situaciones familiares que por ahí nos alegran de la noche a la mañana. Sí. Hay enfermedades que son progresivas y se van viendo los resultados al tiempo. Bueno, en Betsaida, cuando aparece aquel no vidente, que Jesús le dice, úntalo, ¿no? Úntalo con la saliva, y le pasan los ojos y le dice, enjuágate, y él ve borroso, ve los hombres como árboles, ya veía como sombras, y vuelve a orar. Ahí está la progresión de un milagro. Pero ¿por qué Jesús hacía esas cosas? Para que los demás discípulos de él no hicieran las cosas tal cual las hacía. Siempre hacía distintos los milagros, siempre era diferente. A uno le decía, ve y muéstrate a los sacerdotes, a otro le decía, estira tu mano, al otro le decía, levántate, toma tu lecho y camina. O sea, nunca fue igual. Los milagros nunca tuvieron un mismo patrón de cosas. O sea, siempre fue distinto. ¿Cómo Dios va a hacer los milagros ahora en un rato? No lo sé, pero sí sé que cosas grandes se vienen en unos minutos nada más cuando estemos orando por usted. Por eso anímese y escríbanos, porque además, como decía recién Silvana, el martes vamos a estar orando también por estas necesidades, porque lo que no ocurra hoy, bueno, de vuelta cuando nos pongamos a orar por usted, puede darse el mismo martes que viene. Tenemos unos cuantos, sí. Yo veo las páginas ahí que tenemos una cantidad así. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se comunican con nosotros. Es una bendición. Recuerdes, no hay nada imposible para Dios. Tal vez para mí sí, porque ¿sabe qué pasa? Mi fe es tan chiquitita que yo limito a Dios. Y Jesús dijo, no lo limites aunque tu fe sea pequeña, aunque tu fe sea como un grano de mostaza, no limites el poder de Dios. ¿Esperás un milagro? Créelo. Ese milagro
tarde o temprano va a ocurrir. Vamos a hacer una pequeña pausa musical. Vamos a escuchar, mientras esperamos los mensajes, vamos a hacer una breve pausa musical y después de esa pausa seguimos en la segunda parte y sobre el final vamos a orar por su necesidad. Me rindo ante ti, quebrantado me postro a tus pies. Es tu gran amor, restaurando todo mi ser. Vuelvo a ti, quiero descansar. Es tu perdón que puede rescatar mi corazón, y es por tu amor que llevaste mi pecado y dolor. Venciste a la muerte, oh Señor. Tu poder en esa cruz me liberó, y es por tu amor que tu gracia inmerecida me alcanzó. Te entrego mi mejor adoración, a su voluntad en mí. Me rindo ante ti, después de andar buscando mi verdad. Tanto sufrí sin saber que tú me ibas a esperar. Corro hacia ti, quiero descansar. En esta segunda parte, como recién antes del tema musical le anunciábamos, sobre los minutos finales, todavía nos queda un ratito, vamos a poder tener la oportunidad de orar por usted. A mí me encanta, porque no sé por quién estaremos orando, de qué país, de qué pueblo, de qué ciudad, no sabemos. Pero sí sabemos que de diferentes lugares del mundo hay gente que en este momento se va, sobre los minutos finales de este programa, se va a unir en esa oración que vamos a estar haciendo para que Dios haga un milagro. Bueno, los tengo desordenados, pero si querés saber por lo menos de qué ¿Alguna países, idea? ¿Alguna idea? te digo, de Chile, de Paraguay, de Puerto Rico, de Francia, de España, acá nos pusieron de Centroamérica, Estados Unidos, Colombia, Filipinas, Portugal, Puerto Rico otra vez, Chile, ya habíamos dicho, Italia, Inglaterra, España, Indonesia, desde África y no especificaron desde dónde, desde Argentina, desde las Islas Vírgenes, Holanda, y bueno, y un montón más que van llegando, muchísimos nombres, muchas peticiones, pero sabemos que para Dios no hay nada imposible. En el lugar donde se encuentren, como recién decíamos, cualquier pueblo y cualquier ciudad, que estén a través de Apocalipsis, estén en esta comunicación, bueno, vamos a orar por un milagro, pero en un ratito todavía. En estos minutos que nos quedan para redondear el tema, es ahí donde ustedes pueden mandar el mensaje y la petición específica que, como hoy decía Silvana,
el martes que viene vamos a estar en la iglesia y vamos a estar orando por esa necesidad. Estábamos hablando de cómo a veces uno puede llegar a perder la fe a pesar del llamado, a pesar del ministerio, a pesar de un montón de cosas. Hay situaciones difíciles que nos hacen perder la fe. Elías perdió la fe cuando se sienta debajo de un árbol y él declara: no soy mejor que mis padres, Señor, llévame, me quiero morir. Era en realidad más allá de una depresión. Él lo que tenía era una fe que no era la fe que tenía días antes, cuando hizo que volviera a llover, cuando hizo que el fuego cayera sobre el holocausto. Había perdido esa fe. Llegó a tener una fe sobrenatural, pero en ese momento de prueba, él decía: me quiero morir, soy el último que queda, y no era el último. Por supuesto que no. Pero como él estaba con una visión negativa de las cosas, él creía que sí, que ya no valía la pena seguir viviendo. Y yo creo que a mucha gente le pasa eso. Ha perdido la fe, ha perdido el rumbo. Creen en el poder de Dios, creen en Dios, pero no creen que Dios puede hacer un milagro. Y cuando usted no cree que Dios puede hacer un milagro, Dios va a respetar aún su incredulidad. Dios lo va a respetar. Exacto, sabes que estaba buscando acá y encontré qué cosas son todo lo opuesto a un milagro: la incredulidad y la familiaridad, ¿no? La poca fe y la duda, eso ya lo habíamos hablado, la falta de paciencia, la autosuficiencia y el orgullo, el resentimiento y desobediencia, la falta de oración correcta, el desánimo, el pesimismo, el creer también que yo lo puedo todo, no, yo no necesito a Dios, ¿para qué si yo consigo un trabajo así? Yo lo puedo resolver de tal o cual manera. Bueno, esas cosas son las que frenan un milagro. Sí, y la pérdida del objetivo. Fíjate, hoy hablamos del joven rico. El joven rico creyó que si él entregaba la plata, se iba a transformar en un pobre. ¿Qué hubiera pasado con él? Y hubiera sido uno de los discípulos de Jesús. Más allá de que hoy haría 2000 años que estaría disfrutando de lo que Jesús le dijo, que va a ser riqueza en el cielo. Que no sé cómo será, pero sí sé que debe ser algo muy bueno. De todas maneras, él consideró que es mejor tener plata aquí en la tierra y vivir en la vida lo mejor posible aquí, cuando Jesús le estaba diciendo: dáselo a los pobres y ven conmigo, ¿no? Y yo creo que hay gente que no entendió una clave fundamental del cristianismo. ¿Sabes cuál es? Tomar la cruz. Negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir a Jesús. Creo que por ahí pasa la cosa. Que mucha gente no ha querido pagar el precio de ser un discípulo de Jesús. Ningún discípulo de Jesús, acá está, ningún discípulo de Jesús la pasó bien en la vida. Ninguno. Porque si usted me habla del Antiguo Testamento, bueno, Elías no la pasó bien. Eliseo tuvo muchos problemas. José terminó en Egipto. ¿Sí? Uno se pone a mirar la vida. Bueno, David por él. Se le murieron casi todos los hijos. Entonces uno se pone a pensar en eso y piensa, y en el Nuevo Testamento, de 12 discípulos, uno se mató y uno murió de viejito porque lo quemaron vivo y no se murió. Y los otros 10 murieron aserrados, crucificados o a espada. ¿Sabe por qué? Por predicar el Evangelio. Y eso nos da la pauta de que ser cristiano no es decretar, no es gritar, no es decir las cosas. Mire, ¿vieron que hay gente que grita mucho y grita? ¿Sabe? Sí, sé lo que estás diciendo. En el sacrificio de los Baales que hacían los brujos, dice que ellos gritaban y gritaban y gritaban para que cayera fuego sobre el holocausto. Y ahí estaba Elías. Y Elías todavía les decía: griten más fuerte, capaz que está durmiendo el Dios de ustedes, ¿no? Y se burlaba de aquellos que solamente gritaban y gritaban y gritaban. Hay mucha gente que hoy grita y grita y grita, pero en realidad sus vidas están lejos de Dios. Dios quiere la poca fe que yo tenga puesta a su servicio, puesta en Él, creyendo en Él. El milagro no ocurrió hoy, va a ocurrir mañana. No ocurre mañana, ocurrirá pasado. Si yo no le limito a Dios la posibilidad de hacerlo. Exacto. No pierde su poder, no deja de ser Dios. No, yo no. Hay una realidad. Si yo estoy esperando un milagro, yo lo que no puedo hacer es decir, le doy un plazo de una semana. Si en una semana el milagro no ocurrió, ya no creo. No creo.
hablaron ahí de creer en los milagros, pero ya no me ocurrió, entonces no va a ocurrir. Nada que ver. Yo creo en un Dios que dice Corintios, el Dios de la paciencia. Porque así como Él tiene paciencia conmigo y me esperó hasta que yo le entregué mi corazón, yo tengo que tener paciencia de Él. El momento en que Él quiera darme aquello que me prometió. Tal vez Él está esperando el momento adecuado para que aquello que me va a dar no se pierda. El momento adecuado. Espera un poquito. Todavía no es el momento, pero ya va a venir. Y yo estoy convencido que dentro de unos minutos nada más, por eso le damos 10 minutos más. 10 minutos más. En 10 minutos vamos a estar orando. En estos 10 minutos, rapidito ponga allí el pedido de oración, mándenos un mensaje que vamos a estar orando hoy y el martes que viene por su necesidad. Y yo creo en la sobrenaturalidad. Hay un pasaje que es cuando se pierde el hacha y va Eliseo, ¿no? Dice, Señor, perdí el hacha y era prestada. ¿Y ahora cómo la voy a devolver si se me fue al fondo del mar? Al fondo del lago, del río. Y toma un palo, lo tira al agua. Fíjate vos, algo que va contra toda lógica. No tiene lógica que el hierro pudiera flotar y quedar ahí el hacha, ¿no? En el borde del agua. Y dice, tómala, está ahí. Pero ¿sabés lo que tenía que hacer el trabajador? Ir y tomar el hacha. Porque por más que Dios haga el milagro, si no vas y te mojas la mano para tomar el hacha va a quedar flotando ahí. Es decir, el milagro tiene dos partes. Una parte que hace Dios y una parte que hago yo. Si Dios hace su parte y el hacha está flotando ahí, yo tengo que hacer mi parte de ir y tomarla. Porque si yo la dejo ahí y digo, no, que Dios la ponga en el cabo y que me dé el hacha en la mano. No, eso no va a pasar. Va a pasar que Dios hace lo ilógico. Lo que no tiene sentido ninguno, Dios lo hace. Pero me dice, tomala, está ahí. Agárrala, tomala. Y el hombre fue, tomó el hacha y obviamente siguió trabajando, ¿no? Lo que fue algo maravilloso, porque se hizo algo ilógico por todos lados. Es que en eso Dios se caracteriza. Yo creo que por eso en la Biblia hay muchísimas historias donde Dios, en eso que parece imposible, ilógico, algo que nadie haría, Mirá, Él va y lo hace. Te voy a contar, pues me voy de los temas, no me voy para un tema, me voy para el otro. Cuando Ana está en el templo y se pone a orar. Y no emitía sonido, solamente era como una oración mental donde ella movía los labios, pero nadie escuchaba. Era ella y Dios. Pero el sacerdote que andaba allí, Eli, la mira y cree que esta mujer entró ebria y la va a reprender. Y ella le dice, no, Señor, estoy derramando mi corazón en tristeza delante de Dios. Y él le dice, ve. Y lo que le estás pidiendo a Dios, ya Dios te lo va a conceder. Y la mujer dice que no estuvo más triste, fue, se lavó la cara y dijo, ahora tengo fe, ahora creo. Las palabras que me dijo el sacerdote me infundieron fe. Al otro año, esa mujer tuvo el hijo que le había pedido a Dios. Y que le había dicho a Dios, si me das el hijo, yo te lo doy para la iglesia, para el ministerio. Y así fue como Samuel fue un gran hombre de Dios desde el sacerdocio. O sea, pasó un año, pasó un tiempo de espera, ¿no? Claro, pero un tiempo que tenía que cumplirse aquello que la mujer había pedido. Pero esa mujer, ¿sabe cómo lo pidió? Con el corazón roto. Esa mujer lo pidió de una manera desesperante, ¿no? Porque estaba pasando por una situación donde Penina, que era la otra mujer del Cana, le estaban haciendo la vida imposible, ella se sentía humillada, se sentía mal, sentía que no sabía qué sentido tenía su vida, y fue a orar y encontró la respuesta en Dios. Y después tuvo más hijos, que eso sí los pudo tener ella y criar ella, pero es una historia maravillosa. Sí, además en aquella época al no tener hijos era como no ser bendecido por Dios, ¿no? Era mirado de mal manera. Las mayores mujeres usadas por Dios fueron todas, lo fue Rebeca, lo fue Ana, lo fue Sara, es decir, hubieron una cantidad de mujeres y fueron las que más Dios usó. Y después que se abrió la matriz por un milagro, después aparecieron los otros hijos.
Entonces, no es descabellado creer que Dios puede hacer algo que la ciencia dice no. La ciencia dice no. Pero aunque la ciencia diga no, si Dios dice que sí, el milagro va a ocurrir. Y lo que va a pasar en los próximos tiempos es que los médicos, la ciencia, lo que va a hacer es certificar el milagro. Es decir, acá estaban las pruebas, se le hicieron ecografías, se le hicieron estudios, esto era, tenía tal cosa, tenía tal otra, pero desapareció todo. Bueno, porque ahí está el poder de Dios en acción. Así que prepárese porque tenemos unas ganas tremendas de estar orando para que Dios haga un milagro en su vida. El primer milagro que usted va a experimentar, ¿sabe cuál es? El perdón de Dios. El perdón es un milagro, conversión es un milagro. Cuando usted le entrega el corazón a Dios, se produce algo tan hermoso entre Dios y el hombre, entre Dios y la mujer, que es el perdón. Dios te quita el pecado y te trae el Espíritu Santo, que es el que nos consuela, el que nos habla, el que nos guía. Yo digo, tal vez tu vida necesita que Dios intervenga. Tal vez tu vida necesita el perdón de Dios. Y nunca vamos a dejar de orar en este programa, aunque sea un minuto, por la salvación eterna de gente que hoy nos está escuchando. ¿Oramos? ¿Te parece? Oramos, sí, porque ya Porque estamos tengo ahí, unos ¿no? cuantos pedidos ya. Bueno, la primera oración que voy a hacer es para que alguno quiera aceptar a Cristo, que nunca lo haya hecho, y lo quiera recibir. Después vamos a orar por los reconciliados, pero primero por los nuevos. Yo siempre cuento que yo recibí a Cristo a través de un programa radial. Escuchando ese programa, dijo, si esta noche alguien quiere recibir a Cristo, haga esta oración. Yo dije, esta es mi oportunidad. Y yo hice esa oración. Es lo que ahora tengo yo desde otro lado, la hermosa bendición de decirle, si usted quiere recibir a Cristo, haga esta oración. Repita, si usted puede hacerlo en voz alta, mejor, repita conmigo. Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor, vengo a darte gracias por escuchar este mensaje, por tener esta oportunidad de pedirte perdón por todos mis pecados, por todos mis errores, por todas mis fallas. Creo que Jesucristo es el Señor. Creo que murió en la cruz por mis pecados. Creo que resucitó y está a tu diestra, pero que interviene para que ahora yo reciba a Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador personal. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida para que cuando parta a la eternidad lo pueda hacer a tu presencia. Te doy muchas gracias por la salvación que me has dado y pido que tu Espíritu Santo guíe mi vida más allá de la muerte para llegar a tu presencia. Te doy gracias por la salvación. Amén y amén. Si usted dice esta oración, háganos saber cuántos hoy pasaron de muerte a vida. Y ahora, aquellos que alguna vez hicieron esta oración, después se alejaron, se apartaron, se fueron muy lejos del propósito de Dios, pero hoy son conscientes que todo lo que está pasando en el mundo, mire, la semana que viene se van a juntar todos los países árabes para ver de qué manera eliminan a Israel. Todo está acá. Son los últimos tiempos. Así que busque la salvación. Y esta oración le puede nuevamente dar a usted la oportunidad del perdón de Dios. Padre, hay gente que nos está escuchando de diferentes lugares que necesitan, Señor, nuevamente hacer esta oración. Pedirte a ti, Señor, que por gracia y misericordia, Señor, tú los vuelvas a perdonar, los vuelvas a limpiar y los vuelvas a insertar en tu camino de fe. Por eso te doy gracias, porque tú nos sigues dando oportunidades para que nuestras vidas vuelvan a estar en comunión contigo y vuelvan a hacer las cosas como tú las quieres, en santidad, en obediencia y en fe. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Prepárese, ¿me quedan 2 minutos? Sí, más o menos, un poquito ahí. 2 minutos, 2, 3 minutitos, no más. Un milagro. Un milagro, siempre lo decimos, ¿no? Es cuando se quiere una ley natural de la física y de la lógica. Bueno, todo lo que a usted le dijeron no, Dios puede decir sí. Y todo lo que a usted le dijeron que sí, Dios puede decir que no. Es conforme a la fe que usted tenga y conforme usted le pida a Dios.
Dios no es hombre para mentir, o sea que nos está dando la pauta de que si Él le promete algo, lo que Él le promete, Él lo va a hacer. Tal vez usted tenga un problema de salud, tal vez tenga una enfermedad complicada a nivel orgánico, a nivel óseo, a nivel cardiovascular, no importa. Dios tiene poder. Capaz que le aparecieron unos dolores, le hicieron unos exámenes, aparece la palabra cáncer, aparece la palabra despido, la palabra divorcio, y hay palabras que son sinónimos de dolor. Pero hay un Dios que tiene poder. Y un Dios que reprende al diablo. Y el diablo tiene que huir con toda su maquinaria de dolor sobre el ser humano. Padre, ahora te pido en el nombre de Jesús que bendigas a toda nuestra audiencia, Padre. Son muchas las personas que en este momento nos están viendo, Señor. Yo te doy gracias porque desde este lugar nos unimos para orar, Señor, por ellos y a pedirte un milagro, Señor. Rompe con toda ley natural, Señor. Rompe con toda la física y la lógica que atacó y ató a mis hermanos. Porque yo creo que ahora tú puedes eliminar esa enfermedad. Tú puedes arrancar ese cáncer. Tú puedes hacer una obra maravillosa en la economía de mis hermanos, en la familia de mis hermanos. Señor, anula todo pacto del diablo para destrucción. Anula toda maldición, Señor, que haya venido del mundo espiritual sobre las personas que en este momento están escuchando, y glorifícate en ellos, Padre. Para ti es la gloria, para ti es la honra y para ti es la alabanza, porque damos por hecho que una ola sobrenatural de milagros viene sobre toda la gente que está mirando este espacio. Ahora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¡Wow! Prepárese, porque Dios ha hecho la obra y lo estamos creyendo. Lo único que no podemos hacer es seguir. No, porque nos queda nada, prácticamente solamente recordarles que este mismo programa lo pueden estar viendo a través de nuestro canal de YouTube, en Tierra de Bendición Uy. O sea que si este programa fue de bendición, si lo quieren compartir con alguien, lo pueden estar haciendo. Y se pueden asociar, es gratis. Tierra de Bendición UY, del final de la palabra Uruguay, ¿no? Tierra de Bendición Uy, todo junto, y allí entran al canal y pueden ver esta y otra cantidad de prédicas. Y sin duda, como dijimos al principio, preparándonos para el Congreso del 11 y 12 de octubre. Ahora nos vamos. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado allí. Nos vamos, pero dentro de una semana volvemos a compartir con ustedes el programa que hemos dado en llamar Conociendo la Verdad. Realmente fue un placer haber compartido este espacio junto a ustedes con la guianza de Dios. Nos reencontramos la próxima semana en este mismo canal. Bendiciones.